noches. Hoy vamos a hablar del tema de conversión del músculo en carne. Este es nuestro tercer tema con relación a las proteínas. Los músculos son, como ustedes saben, compuestos principalmente por proteína, grasa y agua. Entonces, por eso está en esta unidad. Primeramente, vamos a ver la clasificación de los músculos. Aquí podemos ver que tenemos músculos de fibra roja y músculos blancos, ¿no? Que es la característica que tienen cada uno de ellos. En el caso, por ejemplo, del músculo rojo, la mioglobina es abundante. Con relación al metabolismo energético, en el músculo rojo hay un metabolismo aerobio oxidativo, mientras que en el músculo blanco es anaerobio glicolítico. La velocidad de contracción en el músculo rojo es lenta y rápida, una combinación de ambas, en las ligaciones que son alfa y beta, mientras que el músculo blanco es solamente una ligación rápida. La resistencia a la fatiga, el músculo rojo muestra una elevada resistencia, mientras que en el músculo blanco es baja. La acidificación post-morte también en el músculo rojo es una combinación entre lenta en las uniones beta y rápida en las uniones alfa, y el músculo blanco es solamente rápido. Si hacemos un corte transversal, una sección transversal, vamos a ver que el músculo rojo es pequeño, mientras que el músculo blanco es grande. Y la irrigación sanguínea en el músculo rojo es abundante, en el músculo blanco es menos abundante. Aquí hay una explicación de por qué nosotros nos maculcamos cuando hacemos un ejercicio muy fuerte. Fíjense que aquí hay anaerobio glicolítico, el metabolismo energético. Es decir, nosotros le pedimos un esfuerzo al músculo y él responde mediante este proceso. Y el anaerobio glicolítico toma las moléculas que están presentes de lactosa, lo transforma en lactato y el lactato lo termina formando cristales que son los que nos crea la maculca. En un animal adulto vamos a encontrar los tres tipos de músculos. Los rojos de contracción lenta, ¿no? Que tienen un pequeño diámetro, rojo de contracción rápida, y que tiene un diámetro mayor, y blanco de contracción rápida, que tiene un gran diámetro. También algo que le quiero mencionar aquí, por ejemplo, si nosotros vemos la carne de un animal joven, un ternero, es casi totalmente blanca. Mientras si nos vamos y vemos la carne de un buey de carga, adulto, ya grande, vamos a encontrar aquí puros músculos rojos. En la composición del músculo es casi igual que cualquier otro alimento, gran composición en agua, proteínas, carbohidratos, muy poco, apenas el 1%, como hemos dicho, grasas y lípidos, ¿no? Aquí hay alguna diferencia, ¿por qué grasas y lípidos? Si los dos son del mismo grupo, ¿no? En algunos animales, como en el caballo, nosotros vamos a encontrar composición de la grasa en forma líquida, a la que le vamos a llamar lípidos también, ¿no? Nuestro punto principal es la proteína. Entonces, los músculos tienen tres tipos de proteína. La primera es la que se conoce como miofibrilar, que son aquellas que son solubles en sal. Las sarcoplasmáticas, que son solubles en agua, y las estromales, que son las insolubles. Aquí entra el grupo de los tendones, ¿no? Entonces, vamos a ver si nosotros queremos diferenciar los tres tipos de proteínas en una carne, podríamos hacer separación mediante la solubilidad en agua, en sal
y la que quedaría insoluble, que la podríamos llamar fibra de la carne, que en realidad no es la considerada estromal. Tenemos en la proteína miofibrilar, comporta el 50% de la proteína del músculo total. Las más abundantes de de este tipo de proteína es la que se llama miosina y la actina. Estas dos son las encargadas de darnos el movimiento que tenemos con la contracción del músculo. Ellas van a estar activadas por una molécula de calcio, ¿no? Y como le digo ahorita, ella es la que se encuentra haciendo la contracción del músculo. La proteína miofibrilar tiene dos funciones. La primera es la de darle la textura a la carne y la segunda es la de la capacidad de retención de agua. Tenemos como le dije ahorita, un animal joven, vamos a tener una textura suave. Un animal adulto, ya las fibras tanto de la miosina como de la actina van a estar más tensas y se va a ver que es una textura mucho más fuerte. Con relación a sus propiedades, ya dijimos que son solubles en sal y que forman geles resistentes. Cuando se solubilizan, nosotros podemos llegar a formar geles. Y eso se ve cuando se hacen caldos, sopas, donde hay la presencia de la carne y demás, ¿no? Las proteínas sarcoplasmáticas tienen entre 30 y 35% de la proteína muscular, son solubles en agua, tienen la función de darle color a la carne, porque el estado del pigmento de la mioglobina está en la que determina el color, y también la textura. En este tipo de proteína, la sarcoplasmática, las proteasas son las que degradan la proteína miofibrilares. Y vamos a encontrar en el estómago, vamos a tener este tipo de proteasas para poder desdoblar las proteínas del grupo de la sarcoplasmática. Con relación a las proteínas estromales, dijimos ahorita que eran las más fuertes, las que son insolubles, y aquí hay unas variaciones dependiendo de las diferentes cosas, ¿no? El ejemplo que tenemos es la del colágeno. Acuérdense que dijimos que estos son los tendones, los que están enlazando el músculo al hueso, y la primera variación es debido al tipo de músculo. Si el músculo de movimiento, va a haber mayor variación de colágeno con el músculo estructural o de postura. También debido a la anatomía, si está cerca de la unión con el esqueleto, hay mayor cantidad de este tipo de proteína. Y debido a la edad, también vamos a ver que la carne de animales mayores tiene colágeno más duro e insoluble. Bueno, ustedes me pueden preguntar, pero el colágeno se solubiliza, porque de ahí es que sacamos y hacemos la gelatina de pata, por ejemplo, ¿no ves? Entonces, en el caso, el colágeno, cuando nosotros lo podemos extraer, es por la aplicación de temperatura elevada por un tiempo muy largo. Lo que vamos a hacer es terminar hidratando esta proteína que la hace convertirse en lo que nosotros conocemos como gelatina. Está también ahora muy de moda el consumir el colágeno hidrolizado como regenerador del colágeno que pierde naturalmente el cuerpo. En esta figura podemos ver la estructura de la carne del músculo. Como ustedes ven, vamos a suponer que este sea un bollo
grande o un bollo chico, ¿no? Aquí está la terminación del nervio, donde va a ir unido al hueso, y aquí comienza el bollo, ¿no? Si ustedes, toda la imagen tiene un corte transversal, entonces lo que nosotros vamos a ver es una serie de hilos que se han ido juntando, formando lo que nosotros conocemos como el músculo, ¿no? Entonces aquí tenemos el nervio y todo esto sería el músculo. El músculo está formado por cúmulo de fibras, la fibra está unida entre sí por tejido conectivo, aquí cada uno de esas fibras la forma esta estructura que tenemos aquí. Ustedes ven que al final termina en un hilo y ese hilo es el que vemos en esta imagen que está aquí, donde se llama sarcómero. Tenemos la actina junto a la miosina que están unidas por estos, la actina azul y los filamentos de miosina son los que están haciendo la unión. Esto es la unidad de movimiento del músculo, ¿no? Entonces, en esta parte de aquí vamos a encontrar que mientras yo estoy con vida, el músculo puede moverse de forma involuntaria o voluntaria, ¿no? Cuando yo digo abro mi mano, cierro mi mano, estoy diciéndole, ¿no?, a los músculos de la mano que hagan el movimiento de contracción o descontracción. Lo mismo cuando mostramos nuestro músculo de los brazos, ¿no? Eso estamos haciendo una contracción voluntaria. Ahora el movimiento del estómago, del intestino, del mismo corazón, son movimientos involuntarios que también tienen este tipo de uniones. La pregunta interesante. El animal cuando va al matadero, ¿no?, lo faenan, retiran su carne y la llevan a la venta. ¿Por qué algún día la carne sale blanda? ¿Por qué algunas veces no llega carne dura? Eso podríamos atribuirlo al hecho de que no hay una conversión correcta del músculo a carne. ¿Ya? Músculo no es recomendable comerlo. ¿Por qué? Porque puede ser duro, no va a ser sabroso. Ahora, cuando usted dice carne, entonces ya es donde ha habido la transformación. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, no voy a entrar en los detalles de lo que es el beneficio, ¿no? Esto lo vemos en bromatología, pero sí vamos a hablar un poco del proceso de maduración. Entre el beneficio y la venta tiene que haber este proceso. ¿Y en qué consiste? Consiste en un proceso de transformación bioquímica en la que por medio de la glicólisis anaerobia vamos a el animal, en el momento que recibe el corte mortal, inmediatamente se activa la glicólisis anaeróbica, porque ya deja de respirar, ya no llega el oxígeno a los músculos y demás. Entonces inmediatamente, dependiendo de la temperatura y dependiendo del tiempo, vamos a transformar, ¿no? Vamos a liberar el ácido láctico, va a haber una disminución del pH y vamos a entrar en una etapa que se llama rigor mortis o dureza de la carne. Esto ocurre normalmente en todos los animales, ¿no? En todos los animales, dependiendo del tipo de musculatura que tenga. Entonces, en este proceso de rigor mortis, no es recomendable consumir la carne porque es una carne
como ahí lo dice, rigor mortis significa duro, ¿no? Bastante duro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que controlar la temperatura y el tiempo para que este proceso prosiga normalmente su curso y termine. En el momento en que termine el rigor mortis, volvemos a tener una carne blanda y de un buen gusto y un buen sabor. ¿Qué es lo que pasa en la glucólisis o glicólisis? ¿No? Son diferentes reacciones que ustedes ya conocen en la que se convierte la glucosa en un compuesto químico que es llamado piruvato o ácido pirúvico, y en condiciones aerobias y en condiciones anaerobias lo vamos a convertir a lactato, que es lo que yo les dije ahorita, ¿no? Donde vamos a producir entonces el lactato, que es una sal y que tiene una estructura de forma de aguja, ¿ya? La glucólisis tiene dos objetivos importantes: convertir la glucosa de piruvato en presencia de oxígeno sanguíneo y formar dos moléculas de ATP para continuar con los procesos de formación de ácido láctico y de ciclo de Krebs. El rigor mortis, te lo mencioné hace un ratito, es el proceso por el cual los músculos de los animales se convierten en carne. Sí o sí tiene que pasar esta etapa el animal que ha llegado al momento de la muerte, ¿no? El rigor mortis se caracteriza por una rigidez y inextensibilidad de los músculos, y comienza cuando termina la glucólisis aeróbica y comienza la glicólisis anaeróbica. Es responsable de una unión irreversible entre las proteínas contráctiles, que ya le había hablado, de la actina y la miosina, y en este caso el ATP que se forma es insuficiente para separar estas dos proteínas. Como está presente la glicólisis anaeróbica, la cantidad de ATP es insuficiente. Fíjense aquí en la contracción muscular, el ATP producido por el metabolismo celular se convierte en ADP y queda unido a la cabeza de la miosina, y esta quedaría enganchada a la actina. Entonces, ese movimiento que se hace normalmente no se vuelve a hacer después del faeneo, ¿no? Entonces, la característica que tiene el músculo vivo, ¿no? Un animal vivo, el pH debería de estar rondando el 7. Y luego del sacrificio, el pH empieza a disminuir rápidamente. Ese descenso de pH está relacionado con lo que ya dijimos de la formación del lactato, llegando a niveles de 5,7 a 5,8. Y aquí vamos a ver la consecuencia de la acidificación. Entonces, si hay una acidificación fuerte, nosotros vamos a ver una desnaturalización proteica, vamos a ver que las proteínas miofibrilares llegan a alcanzar lo que conocemos como el punto isoeléctrico, o punto en el que las proteínas se separan entre sí, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Dos cosas. Puede haber un aumento de la dispersión de la luz y por lo tanto la carne se hace de un aspecto más pálido o opaco. Por el otro lado, puede haber exudación de humedad de la superficie del corte, por lo tanto va a haber pérdida por goteo de las nutrientes que contiene la propia carne, ¿no? Entonces, esto nosotros tenemos que cuidarlo para que esa disminución no sea tan elevada. Si os sucede que hay una disminución del pH muy grande, hay que sospechar en alguna enfermedad en el... Ay, me está diciendo que tenemos poco tiempo. A ver, no puedo actualizarlo.
Si nos salimos, volvemos a entrar con otro número, yo le aviso, ¿ya? Bien, las reacciones enzimáticas, tenemos la acción sobre la maduración. El animal muere y comienza a liberarse sus propias enzimas. Por ejemplo, las proteinasas comienzan la digestión de la proteína de la carne, la que la va a comenzar a fraccionar, y eso se traduce en un ablandamiento lento. Pero en la carne post-mortem ocurren procesos que son también importantes. La miofibrilla y parte de la proteína miofibrilares aparentan estar intactas, pero sin embargo hay una degradación de la cadena pesada de la miosina. Hay también cambios estructurales en la separación y pérdida de la estructura a lo largo de lo que se llama la línea Z y la línea M, que les voy a mostrar de nuevo aquí. Están en este tipo de uniones, ¿no? Estas líneas que se ven aquí uniendo aquí serían lo que se llama línea Z, ¿ya? En este tipo de estructura. También la interacción actina-miosina cambia durante el periodo, se alargan las miofibrillas después del rigor y hay ausencia de ATP, por lo tanto los filamentos se deslizan. Y se inicia la proteólisis de la que se encargan las lisosomas. Aquí las enzimas que son las que actúan son la catexina, la tripsina, la calpeína, etc. Las calpeínas afectan la línea Z y la M, degradan la troponina T, degradan la conectina, pero no afectan la actina ni la miosina. Y rompen algún tipo de estructura, pero la principal la deja intacta. En la maduración, en el ablandamiento, el periodo de tiempo es variable, puede haber una resolución progresiva en el rigor y por lo tanto el músculo termina ablandando. Y la velocidad está relacionada a la temperatura y a la especie animal. Y el proceso de maduración continúa independientemente del tamaño del corte o de la etapa de la cadena alimentaria que se encuentre, ¿no? Si el animal es muy pequeñito, el animal es muy grande, también ocurre el proceso de maduración. Ese ablandamiento puede ocurrir en dos fases. La primera fase es rápida, que es causada por los cambios en el componente miofibrilar, y la segunda fase es más lenta, que es la provocada por el debilitamiento del tejido conectivo intramuscular. Entonces, esto debido a la calpeína y a la catexina. Aquí tenemos un ritmo de ablandamiento a 1 grado Celsius para alcanzar 80% de ternura o terneza en la carne. Por ejemplo, un animal vacuno necesita 10 días para alcanzar a esta temperatura, 1 grado Celsius, el ablandamiento. El conejo, aunque lo vemos chiquitito, tarda 9.5 días. La oveja 7.7, el chancho 4.2 y el pollo 0.3. A 1 grado Celsius. Esta es una temperatura casi de almacenamiento pre-congelación. Pero si lo hacemos a temperatura mayor, el tiempo va a ser menor. Eso es lo que ocurre en los mataderos. Aquí vamos a empezar a ver unas anomalías, que hay en la carne si presenta diferentes tipos de, una la vamos a llamar DFD y la otra se le va a llamar PSD, y este es el tránsito normal. Ustedes ven el pH 7, comienza a decaer en el tiempo hasta llegar al mínimo, que está como 5,5, pero luego tiene que volver a aumentar. Eso es lo normal. Entonces, carne de res de 6 a 12, cordero de 6 a 12, aquí está también el tiempo en horas.
para completar el rigor mortis a temperatura ambiente. Y esto que se ocurre, el DFD y el PSE, viene a ser por estrés en el animal. Vamos a explicar esos dos términos. La carne PSE es la que se considera pálida, blanda y exudativa. Aquí vamos a tener que va a haber una caída rápida del pH. Fíjense, ¿no? Cae muy rápido el pH en la PSE y luego hay un aumento, pero no llega a lo que sería un desarrollo normal. El pH llega a menor a 6 a los 45 minutos y esto afecta la retención del agua y el color. Por eso se vuelve una carne pálida, blanda y exudativa, pérdida de agua. Fíjense aquí tenemos dos cortes, una carne normal, esta es la cantidad de agua que ha exudado, mientras que la PSE se vuelve más blanca y pierde el doble de cantidad de líquido. ¿No? Este tipo de anomalía económicamente no es rentable porque presentan defectos los productos que se elaboran con este tipo de carne. Hay mayor pérdida durante la cocción y el curado, hay mayor proporción de gelatina en el enlatado, hay muchas mermas, mucha pérdida de carne fresca por exudación, entonces disminuye el peso y por lo tanto el precio, ¿no? Coloración variada, irregular, que va entre blanca lechosa en la carne de cerdo, que no es muy agradable organolépticamente. Tenemos también la DFD, esta ya es oscura, es firme y es seca. El valor alto del pH a las 24 horas, como vimos nosotros en el gráfico, el DFD sigue con un pH muy elevado, ¿no? Según lo que va a ir ocurriendo el rigor mortis, ella no llega a disminuir hasta el valor mínimo deseable, ni llega al valor del pH, se mantiene en un pH alto. Entonces, aquí los músculos rojos están abundantemente vasculados, predominantemente aerobios y son propensos al DFD. Fíjense, aquí estas serían carnes consideradas normales, la 3 y la 4, ¿no? Inclusive hasta la 5. Ya en la carne 6 se considera DFD, oscura, dura y seca. Mientras que aquí es la pálida, blanca, no pálida, y con pérdida de agua. Hablemos de las propiedades funcionales de las proteínas. Estas se definen como cualquier propiedad físico-química de los polímeros que afecta y modifica alguna característica de un alimento y que contribuye a la calidad final del producto. Tenemos 4 propiedades funcionales. Una es la hidratación, otra es el esfumado, la emulsificación y la gelificación. Hay otras más que también se toman en cuenta, pero estas son las más importantes. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si yo modifico las proteínas, puedo aumentar o disminuir hidratación, aumentar o disminuir el esfumado, aumentar o disminuir la emulsificación y la gelificación. Estas dependen fundamentalmente de factores intrínsecos que son propios de la molécula. En el caso, la conformación de la estructura, la relación entre los componentes, la disposición de los aminoácidos, si son o no son hidrofóbicos, la ionización, también la carga eléctrica, la forma e inclusive el peso molecular de la estructura. Esos son los intrínsecos. Los extrínsecos están los del medio que los rodea y que pueden ocurrir modificaciones como el pH del medio, la fuerza iónica, la temperatura, la actividad acuosa,
la constante dieléctrica también son todos factores extrínsecos que me pueden ayudar o disminuir las propiedades funcionales de la proteína. En este cuadro vamos a ver algunas de las propiedades, como dijimos ahorita, la hidratación, ¿cuál es la función? La de la solubilidad de la proteína, la dispersión, la absorción de agua, espesantes, gelificantes, viscosidad, la misma formación de masa y propiedades biológicas. En este caso no es solamente ya de las proteínas de los músculos, ¿ya? Porque yo estoy pensando ahorita en hidratación, por ejemplo. Dependiendo de cómo se realiza el proceso de secado de la leche en polvo, vamos a tener unas leches que son más fáciles de solubilizar, de dispersar, ¿no? De que absorban el agua y te hagan una estructura de la leche bastante homogénea. Antes, en la época de los años 90, cuando nació mi hija, por ejemplo, la leche PIL, que era la que nos entregaban en el subsidio, era muy difícil de solubilizar cuando se preparaba o se reconstituía la leche en polvo. Ahora, actualmente, cualquier leche que ustedes compran en agua fría, caliente, dispersa muy bien, porque ya la han entendido cómo funciona y han provocado que la proteína, en este caso que estoy hablando de la caseína, se pueda volver a reconstituir normalmente. Tenemos la propiedad estructural y reológica, donde vamos a ver cambios en la elasticidad, en la cohesión, y cómo se junta, si forman o no redes tridimensionales, formación de fibra, viscosidad. Aquí me estoy acordando ahorita, por ejemplo, de la proteína de la harina de trigo, del gluten, ¿no? El gluten, si es bueno, que va a formar una excelente red tridimensional que me va a captar el CO2 que se forma en el proceso de la producción del pan, ¿no? En la parte, la propiedad sensorial, puede haber cambio de color, sabor, olor, textura, cambio de turbidez en productos que sean líquidos, propiedades en la superficie, emulsificantes, espumantes, estabilizantes, formación de complejos lípidos proteínicos. Me viene a la idea la formación de la mayonesa, ¿no? En la formación de la mayonesa tenemos dos líquidos que son totalmente inmiscibles. Sería, por un lado, el huevo, la clara del huevo, que es líquida, y el aceite, que es líquido. ¿Cómo yo logro que esas dos moléculas se puedan unir formando ese rico producto que tanto nos gusta para ponerle a nuestras hamburguesas, que es la mayonesa? Porque ahí, entre la yema del huevo, vamos a tener proteínas que son emulsificantes, ¿no? En el caso de la cerveza, vamos a tener proteínas que van a formar espuma. Y eso es lo que me provoca entonces esa interacción superficial que habla aquí. Tenemos otras propiedades como la compatibilidad con aditivos, acción enzimática, etcétera, etcétera. En este esquema que tenemos aquí, podemos ver los diferentes compuestos que le dan color a la carne y cómo se varía entre las reacciones que ocurren. Esta es la foto de una mioglobina. Voy a ampliar un poquito más. Una mioglobina normal. El color vendría a ser entre color rojo a rojo púrpura. Es una carne con una superficie fresca. Entonces esto es lo natural, lo que nosotros queremos, ¿no?
De ahí, si la ponemos, la dejamos en presencia de oxígeno, va a pasar de mioglobina a lo que se conoce como oximioglobina, que es el color rosado brillante, que es también típico de las carnes frescas, ¿no? Esto ya es una carne que ha sido aereada, que ha sido descansada, que ya pasó por el rigor mortis. Aquí viene, en el caso, vamos a venir por aquí, en el caso de a esta oximioglobina, yo la pongo en un proceso de oxidación-reducción y fíjense que va a haber, viniendo para este sentido, cambiamos la pérdida del electrón, que es la oxidación, y se forma lo que se llama metamioglobina, que es una coloración marrón oscuro. ¿Ya? De este lado, a la mioglobina, si yo la pongo en presencia del compuesto nitroso, ¿no? del óxido nitroso, yo voy a transformarlo, de la mioglobina se va a formar la nitrosomioglobina. Y este es un producto procesado, ¿ya? En el caso de las líneas azules, puede haber reversión. Es decir, yo estoy en la industria y mi oximioglobina se transforma en metamioglobina. Si yo la reduzco, me vuelve a oximioglobina. Si yo la metamioglobina también le hago aquí la reducción, me puede llegar a mioglobina por este camino, ¿no? En este sentido no. Si ya yo le adicioné óxido nitroso y se forma nitrosomioglobina, ya no hay vuelta atrás en este lado. Pero aquí sí puede haber de la metamioglobina pasar una reducción con la adición de nitroso, forma, no sé, la nitrosomioglobina. Seguimos bajando y aplicamos calor a los dos productos que tenemos aquí. Nitrosomioglobina, calor, y metamioglobina, calor. ¿Qué pasa? La metamioglobina se transforma en un compuesto que es la metamioglobina desnaturalizada. Es esa carne cocinada con un marrón grisáceo que es el color típico de la carne cocida. De este lado, la nitrosomioglobina, si yo le aplico calor, se me va a transformar en lo que se llama nitroso hemocromo, que es el color rosado pálido. El jamón curado, este es el color del jamón, ¿ya? Hasta aquí todo perfecto. Fíjense que yo de aquí puedo también transformarlo todavía a nitroso hemocromo si yo le hago una reducción con presencia del óxido nitroso. Pero en este lado ya no hay solución. Si la nitroso hemocromo pierde electrones por oxidación o la metamioglobina desnaturalizada se oxida, se transforma en lo que se llama la porfirinas oxidadas, que pueden ser entre verde, amarilla y sin color. Esta es la carne que ya está en un proceso de descomposición. Entonces, esto es lo interesante en la industria cárnica, que nosotros en alguna parte del proceso nos sale mal, podemos volver hacia atrás y cambiar los colores de lo que es la carne, el color típico de las carnes, ¿no? Aquí ya no, esto ya no se puede revertir, ya no hay vuelta atrás. Bien. Entonces, esto es lo que tenía que mostrarle el día de hoy. Nosotros, en el proceso de producción de la carne, es muy interesante el llegar al mercado con una buena carne, depende del tipo de industria y el gusto del público. Tengo entendido, aquí por ejemplo, el mercado cruceño
le gusta recibir la carne temblando todavía, ¿no? Cuando sale del matadero, llega a los puestos de la venta todavía caliente. Eso quiere decir que muchas veces la gente piensa que como es carne fresca, recién salida del matadero, es una carne buena. La llevan a su casa, la guardan al congelador y cuando le toca cocinarla, la sacan y todavía está en el proceso de rigor mortis. Porque acuérdense, ahorita dijimos que el rigor mortis no importa el tamaño de la pieza de la carne o del animal, ocurre sí o sí. Entonces, ese proceso deberíamos de permitir que la carne madure. No sé, como la mayoría de la carne que consume Cochabamba, que consume La Paz, es carne que va por tierra, le da más tiempo de transcurrir el rigor mortis. Entonces, cuando llega a La Paz, ya llega en una carne comestible, de buen color, de buen sabor, de buena textura, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo siempre es que si ustedes compran la carne que llega del matadero y es del día, que la dejen madurar abajo en la heladera, pero cubierta. Porque también si nosotros no cubrimos la carne, no hacemos un buen almacenamiento, en la heladera va a ocurrir otro fenómeno que es el desecado de la carne o el quemado por el frío, ¿ya? Que no lo toqué, lo salté esos dos temas por el problema del tiempo, pensé que no me iba a dar tiempo, entonces salté dos diapositivas, pero lo pueden leer después en lo que les voy a pasar. Bueno, entonces espero que quede claro lo que es el rigor mortis y que hay que esperar que salga el rigor mortis. Bueno, esto fue el avance que hemos tenido para el día de hoy. Espero que hayan podido comprender el proceso de rigor mortis que ocurre, ya hemos dicho que es un proceso natural y que tiene que transcurrir en el tiempo. Lo podemos ayudar almacenando a una temperatura favorable para que el proceso no sea tan lento, como vimos en una de las gráficas, que tomaba 10 días para llegar a rigor mortis a 1 grado Celsius para la carne vacuna. Eso no es rentable. Entonces nosotros necesitamos que rigor mortis ocurra en un proceso menor. Ha sido un gusto y nos vemos en la próxima clase virtual.